ahí estaba el hombre. Pero ese hombre tenía una mano seca. Tenía una situación que lo imposibilitaba en muchas cosas. Seguimos leyendo. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Había ahí un grupo de hombres que estaban vigilando a Jesús de cerca, porque Jesús en esa ocasión tomó el micrófono y empezó a hablar. No sé si era el micrófono, seguro no. Jesús empezó a hablar en la sinagoga, y entonces los fariseos, los maestros de la ley religiosa, estaban bien pendientes de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús decía para fastidiar, para acusarlo. Muy bien. Después del punto dice así: si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Miren qué disparate. Resulta que lo iban a acusar por hacer el bien. ¿No es un disparate? Un total disparate. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano seca o la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Vamos a subrayar: frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Vamos a subrayar: pasó adelante. No nos pusimos de acuerdo. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban, a los que lo acusaban o los que querían acusarle, y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Extiende la mano. Y el hombre extendió la mano, y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús, ¿quiénes? Los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él, no con el de la mano seca, sino con Jesús. Vamos a orar. Inclina su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. En esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Suplicamos, Dios, tu favor. Suplicamos, Dios, que tu presencia, Señor, esté aquí, Señor, en este lugar, Señor, destapando oídos, Señor, destapando, Señor, los ojos, Señor, quitando, Señor, toda escama, Señor, de los ojos, quitando, Señor, todo oído, Señor, que no sea capaz de escuchar, Señor. Aún, Señor, toda mano, Señor, que no sea capaz de recibir, Señor, hoy, Señor, por tu poder, Señor, por tu favor, Señor, toda atadura, toda ligadura, Señor, toda deformidad, Señor, se romperá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí hay varios puntos que me gustaría resaltar en esta pequeña situación, en esta pequeña historia. La historia narra la vida de un hombre que de repente va, o mejor dicho, asiste a la sinagoga como normalmente asistía cada sábado. Allá eran los sábados, aquí los domingos, pero el hombre asistía, y de repente se encuentra con el Señor Jesús un día un día normal, porque era sábado y porque había que asistir a la sinagoga, pero de repente un hombre toma la palabra, toma el micrófono y empieza a leer de una manera distinta la ley y empieza a enseñar la ley de una manera distinta. Pero ese hombre estaba ahí. Yo casi estoy seguro que ese hombre, por eso es que quise que dispusiéramos así las sillas hoy. Yo todavía lo hubiera redondeado un poquito más a manera de círculo, porque estoy seguro que ese hombre estaba en la última fila. Yo estoy seguro que ese hombre estaba en el rincón y en la última fila, tratando de esconder, tratando de no mostrar, tratando de no ser tan notoria su discapacidad. No sé si utilizaba siempre chamarra o
No lo sabemos. Y dice la Escritura que este hombre tenía la mano seca, atrofiada, deforme, y buscando un poquito de información acerca de este posible padecimiento, pues no sabemos, porque la Biblia no da más detalles, qué tipo de condición tenía. Si alguien aquí sabe, pues explíquenos, pero muy probablemente tenía los nervios de la mano atrofiados. Y no sabemos si era desde el antebrazo hasta la mano o solamente la mano, pero el punto es que la mano no le funcionaba y parece ser que tenía como que los nervios atrofiados, de manera que los nervios no se podían mover por esa condición de salud y le impedía el movimiento de la mano. Pero la Biblia dice que el hombre tenía la mano seca. Y fíjate cómo el contexto del hombre es un hombre, quiero hacer notar, es un hombre que asistía constantemente a la sinagoga. Es decir, era un hombre creyente. Era un hombre para el cual no era ajena a la vida de Dios, no era ajena a la vida cristiana. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona que cree, cómo una persona que asiste a un lugar puede tener la mano seca? Como una persona que asiste normalmente a una iglesia y que conoce la palabra de Dios y que ha escuchado y que se ha metido y que estudia, ¿cómo es posible que haya personas que tengan áreas de su vida secas? ¿Por qué hay sequedad? ¿De dónde viene la sequedad? ¿Por qué hay áreas en la vida de los cristianos secas? Que no les ha caído el agua, que la sequedad es igual a muerte. Quiere decir que hay cristianos, hay personas que siendo creyentes, y lo voy a entrecomillar, pueden tener en su vida áreas muertas, donde no ha llegado la luz, donde no llega el agua, donde no llega la vida, y por lo tanto esa área de su vida se seca y se muere. La mano del hombre estaba muerta, estaba seca. Y el contexto que nos presenta la Escritura se hace el contexto de la sinagoga, y yo quiero ser muy enfático en esto porque Dios me ha llevado constantemente en el último mes a hablar de lo mismo. Aunque no voy a hablar exactamente de lo mismo, está íntimamente relacionado. El contexto es un contexto religioso. El hombre es un religioso. ¿Y qué es una religión? Si nos metemos a la etimología de la palabra religión, religare, significa el conjunto de cosas que hacen los seres humanos para relacionarse con Dios. La religión es el conjunto de cosas que hacemos los seres humanos para relacionarnos con Dios. Pero ese conjunto de cosas no es otra cosa más que una estructura mental acerca de cómo nos tenemos que relacionar con Dios. La religión es esa estructura mental que nos dice cuál es la forma correcta para acercarnos y relacionarnos con Dios. Pero no siempre ese conjunto de ideas es correcta. No siempre es correcta. Tú te has puesto a pensar, bueno, lo que yo hago para Dios, las formas que yo tengo hacia Dios, ¿son las correctas o no son las correctas? Ahora, el hombre está metido en una religión. El hombre conoce la religión judía y tan la conoce que está ahí, quizás en la última fila, escuchando y tratando de aprender la palabra de Dios. Pero déjenme ponerlo así, tratando de recibir el mensaje que Dios tiene para él. Pero hay un problema, que ese hombre no puede recibir el mensaje que Dios tiene para él por una simple y sencilla razón. ¿Cuál será? Tiene seca la mano. No puede recibir el mensaje que Dios tiene para él. Yo te voy a preguntar algo en esta mañana. Tú, hermano, ¿puedes recibir lo que Dios te habla? ¿Lo puedes recibir?
¿Lo puedes tomar o no? O vienes a la iglesia y no pasa absolutamente nada porque crees en tu estructura mental que nada de lo que se dice aquí, o por lo menos nada hasta ahora de lo que se dice aquí es para ti, y por lo tanto no lo puedes recibir. Ese hombre iba sábado con sábado a la sinagoga y no podía recibir nada que fuera para él, porque él creía, él tenía una estructura mental que lo condicionaba a una situación, a una idea natural. El hombre de la mano seca es un religioso. Y la religión, escúchame, la religión seca la vida de las personas. La religión seca la vida de la pastor, hasta la iglesia cristiana puede secar la vida de las personas. Cualquier religión, la religión echa a perder la vida de las personas. ¿Me está siguiendo? Por eso es que nosotros no tenemos una religión, no podemos ser una religión, no es religión, tiene que ser una relación con Dios. La religión no sirve para nada, tiene que ser una relación, y por eso hay tantos cristianos que están secos o se están secando. Por eso hay tantos cristianos que vienen a la iglesia y no sienten nada y no reciben nada porque tienen una religión. Pregúntate. Tú en tu sinceridad, tú en tu fuero interno, ¿siento la presencia de Dios? ¿Siento el frescor de Dios o me estoy secando? ¿Ya te lo preguntaste? Sí. Pregúntate, ¿me estoy secando? ¿Tengo áreas secas? Ahora, fíjate cómo opera la religión. ¿Cómo opera esa estructura mental? La religión es una cosa que hicieron los hombres, no Dios. Dios no tiene religión. Y no estoy aquí fomentando el ecumenismo, no estoy diciendo eso. Pero Dios no es judío, Dios no es cristiano, Dios no es testigo de Jehová. Eso que dijo ahorita, eso es lo que yo le quería hacer notar, porque pues yo, a través de lo que he leído en la Biblia y todo lo que he logrado aprender, cuando Dios vino a este mundo a salvar a todos los hombres, a redimir sus pecados, Dios no dijo nunca, que yo sepa, vengo a salvar a los cristianos, vengo a salvar a los... Y había cristianos, ¿verdad? Vengo a salvar a los católicos, vengo a salvar a los mormones, vengo a salvar Él vino a salvar a todos los hombres. Al que se deje atrapar por su palabra. Mira, este hombre que está ahí, qué extraño, ¿no? Todos los domingos escucha la palabra de Dios y no hay cambio en su vida. Está seco. Todos los domingos escucha el mensaje y no hay cambio en su vida. La misma situación toda la vida. ¿Por qué? Porque no puede recibir la palabra de Dios. La escucha, pero no la recibe. Yo pregunto, hermano, ¿recibes la palabra de Dios o no la recibes? ¿Consideras que es para ti o que no es, o que es para el que no vino? Clásico es que era para ti, hermano, que no viniste. Recibe la palabra de Dios, estira la mano y recibe la palabra de Dios. Ahora, la religión hace algo, que es esa estructura mental llamada religión hace algo. Y es tan fuerte que la gente lo cree y la gente lo reproduce. Te voy a explicar. Ese hombre está ahí, escuchando las maravillas de Dios, escuchando la ley de Dios, pero tiene una mano seca. Y a pesar de las maravillas que escucha, ese hombre cree que no es posible que esa mano seca cobre vida. Porque la religión, que es algo natural, que es algo de los hombres, te hace pensar
que esa situación que naturalmente es imposible que se modifique, literalmente no se pueda modificar porque es imposible. La religión te hace creer que la imposibilidad humana es casi un castigo divino o una disciplina divina. Y esto la religión te hace pensar que estás así porque te portaste mal, porque hay tantas cosas que la religión condiciona y te hacen pensar que la realidad no puede cambiar. Pero sí puede cambiar. Ayer platicaba con un varón que tiene una situación y es que él me decía, pues es que no hay manera, no hay solución. Si no trabajo en donde acostumbro a trabajar, no voy a prosperar. Y yo decía, pero ¿cómo puedes pensar eso? Si Dios te pone en un lugar, allí te va a prosperar. Así sea el país más amolado de la tierra. ¿Cuál será el país más amolado de la tierra? México. Argentina no hay más, un país africano que seguramente ni conocemos. Aún si Dios te planta allí, puedes prosperar, no importa las circunstancias. Escúchame esto, hermano, el hombre natural, aunque venga a una iglesia, piensa religiosamente y lo natural lo atrapa y lo condiciona. No, esta situación no puede cambiar, esto es imposible que pase, esto es imposible que... tantas cosas. Es que es imposible que mi marido cambie. ¿Sí? En lo natural, escúchame, en lo natural es imposible, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un Dios sobrenatural, no es una religión, se necesita que creamos, tenemos que creer. La religión tiene muchas explicaciones para los pasos. Es que tú estás enfermo porque te portaste mal, porque seguramente hiciste algo, o estás enfermo, o te está pasando esto, quizás porque te lo mereces. Esas son las explicaciones que da la religión. Cuidado que el hombre las crea. Cierto, hay una ley y el que viola la ley tiene una sanción, pero el que cree y el que dice de corazón, Señor, perdóname, Señor, quiero creer, a ese no hay ley que lo detenga. Recuerda, la ley natural, la ley que Pablo habla en Hebreos del 8 al 10, la ley natural, la ley, dice Pablo le llama la ley del pecado. ¿Lo han leído? Sí. La ley del pecado es la ley de lo natural. Atrapa al hombre. Y el hombre cree esa ley de lo natural y por lo tanto no cree que las cosas puedan suceder. Ahora, quiero regresarme un poco antes de la escena de esa escena que vimos. La gran pregunta es, ¿cómo se le atrofió la mano a ese hombre? ¿Habrá tenido un accidente? ¿Qué habrá pasado con ese hombre? Yo les he platicado esto, pero mi hermana en la Ciudad de México conoció a una persona así, que estaba la mujer así caminaba, así comía. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? ¡Qué terrible vida! Así. Toda la vida así comía, así se dormía, así caminaba, así trabajaba. Pregunto, ¿se puede? No. ¡Qué dificultades! ¿Y sabe qué le pasó? ¿Sabe por qué esa mujer estaba así? Mi hermana tuvo la calma de acercarse con esa mujer y preguntarle, oiga, ¿qué le pasó? Un coraje. Diga, ya no voy a hacer coraje. No vaya a ser, hermano. Hay enfermedades que se detonan por emociones fuertes. Yo conozco a un jovencito que desde que nació tiene su mano así. Y no la puede mover. ¿Qué le habrá pasado a este hombre para que se le secara la mano?
yo tengo algunas explicaciones hipotéticas. Porque la Biblia no da más detalles de este hombre. No conocemos, es más, ni siquiera tiene nombre este hombre. ¿Se da cuenta? O sea, que puede ser cualquiera de nosotros. Ahí van algunas explicaciones. Ok. Primera explicación. Las cosas se secan, la vida se seca, la mano se seca, el matrimonio se seca. ¿Ya me entendió? Cualquier cosa se puede secar haciendo lo mismo sin fruto. La misma cosa, y 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 no ves resultados, no ves cambios, no hay fruto, allí va a haber sequedad y se va a morir. Hasta que llegue un momento en donde la persona ya no puede hacer ni siquiera eso que está haciendo de manera rutinaria. La rutina sin fruto, la rutina sin pasión, la rutina sin amor seca la vida de las personas. Los que están casados creo que podemos entender mejor eso. ¿O no? ¿O no se entiende? Claro que sí. La misma forma, los mismos hábitos, hasta que se secó. Se hizo del matrimonio una religión. Se institucionalizó. Ya, se echó a perder la cosa. La misma estructura mental que automatiza las creencias. Me voy a poner un ejemplo. Hermanos, solo Cristo salva. Vean el ejemplo, nadie se emocionó. Nada, porque ya estamos automatizados a escuchar eso. Y dices, ¡wow! A nadie le da esa explosión de júbilo. Nadie lo recibe como un niño, así emocionado. Ya está, Cristo salva. ¿No te emociona? ¿Se da cuenta cómo ya tenemos automatizadas las respuestas y las creencias? Ya lo mecanizamos. Por eso es que es muy importante, hasta en esto se ve, cambiar las sillas de forma. Bueno, cambiar el acomodo de las sillas, mejor dicho. ¿No? Hasta en esos detalles hay que cambiar nuestras maneras de hacer las cosas para que, por ejemplo, nuestro cerebro no se seque. Hermano, si usted es derecho y solamente utiliza la derecha, la izquierda se va a atrofiar. La izquierda se va a atrofiar. Ahí está de adorno, está atrofiada. Si usted utiliza la izquierda solamente para subirse al camión, hermano, se va a atrofiar. En el fútbol es muy claro. El que nada más le pega con la derecha, para que aprenda a pegarle con la izquierda es prácticamente imposible. O al revés, el que solamente le pega con la izquierda, para que le pegue con la derecha tiene que pasar un milagro. Tiene que pasar un milagro. La mano que no se utiliza, o que se utiliza siempre para lo mismo, es más, a ver, alguien, corríjame. El operador de una máquina que hace el mismo trabajo por años, ¿cómo cree que puedan quedar sus ligamentos? Va a haber un grado de atrofia, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Se va a atrofiar. ¿Ya me entendió? Si tú estás haciendo siempre lo mismo, si tú estás pensando siempre lo mismo, si hay una estructura mental tan rígida que es lo mismo, se va a atrofiar hasta que se seque y se muera. ¿Me explico? Por eso tenemos que generar cambios. No podemos tener un patrón de creencias tan rígido, porque ni siquiera conocemos a Dios, conocemos pedacitos de Dios. Y no nos podemos conformar con ese pedacito de Dios que conocemos. No podemos pensar que no hay más para nosotros. Dios es infinito.
infinito y su conocimiento y las experiencias que Él tiene para nosotros también son infinitas. Date chance a abrirte a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos de Dios, para que Dios expanda tu mente y no haya sequedad en nuestras vidas. Primero de Reyes, capítulo 13, no pierda Lucas. Primero de Reyes, capítulo 13. Primero de Reyes, capítulo 13, versos 2 al 4. Aquí está la causa puesta el texto bíblico de por qué la gente se seca. Y le voy a decir que, hermano, es tremendamente normal que el cerebro humano funcione así. Fíjate, tú tienes una comida favorita, la que sea. Pregunto, ¿cuánto tiempo puedes comer seguido tu comida favorita? ¿Todos los días? Mi comida favorita son los chiles en nogada. Ya saben, ya se acerca mi cumpleaños. Pero yo me he puesto a pensar, ¿cuántos días seguidos podría comer chiles en nogada? Hasta que no diga, ya, aunque me gusten mucho, tarde o temprano me va a dar pacha. ¿Me explico? Si tú haces lo mismo, tiene que llegar un momento en donde, no digo que te dé asco, sino lo que va a pasar es que tu grado de emoción al ver unos chiles en nogada va a ir descenso, hasta que tengas cero emoción. Habrá sus excepciones, pero así funciona el cerebro humano. Así funciona el cerebro humano. A ver, estás de novio y la ves y te emocionas. Y te casas y estás muy emocionado, pero pasan los años y ¿qué pasa con la emoción? Hasta que la o lo empieza a alucinar, ¿sí o no? Bueno, yo no. Ella sabe que no. ¿Sí o no? Vas a ver, al contrario. ¿Por qué pasa eso? Va a decir usted, es que siempre es la misma mujer. No, hay que cambiar. No estoy diciendo que no se emociona. No estoy diciendo. Estoy diciendo que es la misma rutina. La misma rutina. Hasta que se seca o se atrofia. Por eso los problemas son tan buenos. ¿Verdad que sí? Sí. Porque te obligan a salirte de la rutina, te obligan a pensar la vida desde otro ángulo. Gracias a Dios por los problemas. Amén. Que el Señor lo bendiga con nada. ¿Hasta Reyes? 13. Ahí está. Dice, luego, está hablando hay un profeta de Dios que profetiza sobre el rey Jeroboam. El profeta profetiza. Escúchame. La palabra viene sobre este rey, que en este caso eres tú o soy yo. Y viene la palabra y dice, luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, oh altar, altar. Esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Siguiente. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, el Señor ha prometido dar una señal, este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Y dicho eso pasó. Viene un hombre con una palabra y le dice al rey, esto va a pasar y para que me creas, le va a pasar esto al altar.
El altar se va a romper y las cenizas se van a derramar. Siguiente. Cuando Jeroboam, el que estaba escuchando la palabra, escuchó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, contra su estructura religiosa. Escucha una palabra. No, esto no es de Dios, capaz que es del diablo. Cuando yo me convertí, era un evangelio que por todas partes veía diablos. De verdad. Y la música de no sé quién, y la ponías al revés para escuchar el mensaje satánico. No manches. Todo era del diablo. Todo era del diablo. Y la gente le andaba buscando a la gente los diablos. Ese era el evangelio en el que yo nací. Había una estructura mental que impidió el crecimiento del pueblo de Dios, que hizo que mucha gente dijera: guácala, los cristianos, pura condenación. Hermano, eran, no siempre, mujeres con las faldas hasta los tobillos y la lengua también. Ese era el evangelio. Entonces, si había una estructura mental que creía que la mujer era santa en la medida que tuviera las faldas más largas. ¿Quién tiene que ver eso? No estoy diciendo, hermanas, que traigan minifalda. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, pero entiéndame que había una estructura mental que apretaba, que cercenaba, que limitaba. Otra estructura mental, es que la mujer no puede hablar. ¿De dónde dice eso? Dime dónde dice la Biblia que no puede hablar. Yo sé que dice Pablo, pero pensemos el contexto. A ver, ¿qué hubiera dicho Pablo de Débora? El ejemplo es Débora. ¿Qué hubiera dicho Pablo de Débora? ¿Cómo hubiera explicado Pablo a Débora, la jueza? ¿Cómo lo hubiera hecho? Hermano, si los hombres no se levantan, porque aquí como que, ay padre, varones, tenemos reunión, no conmigo, sino con un pastor diferente. Díganme, gracias a Dios. A ver si así, el miércoles en este lugar había 24 mujeres. Yo ni en sueños puedo juntar a 24 varones. En lo natural, no hay manera. Pastor. Les mando mensajes, les hablo por teléfono, casi les, ahí está, gracias a Dios. Les suplico. Viene el pastor Miguel Madera a compartir con nosotros. Es un pastor que yo aprecio mucho y yo admiro mucho lo que Dios ha hecho en él. Si usted hubiera conocido a este hombre, no se la cree. No quería nada con Dios, pero nada, pero nada. Una cosa hasta medio violento. Y ahora es pastor, ¿se imaginan? Ahora es pastor. A los que alucinaba, a los que criticaba, a los que se quería echar. Ahora es pastor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si es que va a estar el miércoles a las 9:30. Varones, asistan. Hermanas, oblíguenlos. 7:30. Miércoles 7:30. Venga, las hermanas eran 24. Eso, pero yo sí lo creo. Porque además dijimos que somos guerreros de Dios. Guerreros de Dios. No sé si jubilados o de vacaciones, guerreros de Dios. ¡Qué barbaridad! Hombre. Entonces, siguiente versículo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, contra su estructura mental religiosa, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. No quiero escuchar esa palabra es imposible, va contra lo que yo creo y pienso. Eso dijo el rey. En ese momento, se la mano y se le seca la mano. Y se le seca la mano. Ahí hay un hombre de la mano seca. ¿Qué le secó la mano? Que su estructura mental religiosa impedía que recibiera la palabra fresca, que iba en contra de lo que él pensaba y creía. Y allí, esto es incredulidad, por una estructura mental se le secó la mano.
¿Me sigue? La religión seca. La religión seca a las personas. La religión seca. Por eso no puede ser una religión. Hermano, si una mujer tiene algo que, a ti varón, si una mujer tiene algo que decirte y viene de Dios, recíbelo, no seas atarantado, no te cierres. No, pues es que las mujeres nada, es Dios el que te está hablando. Ábrete, o quien sea. Dios te puede hablar hasta con una piedra. No nos cerremos. Es que así no me enseñaron. Espérate, recibe. Capaz que Dios te está hablando y ni cuenta te estás dando. Muy bien. Este hombre iba de continuo a la sinagoga, pero no recibía la palabra. No recibía la palabra. El tipo que esta no es para mí. Eso es típico. Ahí se queda. Allí se queda. No, es que esta palabra como que no se ajusta bien a mis características a lo que estoy viendo. Cuidado. Ahí se queda. Recibamos la palabra como niños. Muy bien, vamos a avanzar. Punto número 4, regresen a Lucas número 6. El hombre estaba en una sinagoga. El hombre iba rutinariamente a aprender la palabra de Dios, pero no podía dar ni recibir. Porque el que tiene la mano seca no puede recibir, pero tampoco puede dar. Tampoco puede dar. No puede ni recibir, pero tampoco puede dar. Tampoco puede ofrecerle a Dios lo que tenga que ofrecerle. ¿Me explico? Esa es la gravedad. En realidad, hoy día podría no parecer tan grave la condición del hombre, pero anteriormente, en donde los oficios, los trabajos, solamente eran manuales, imagínatelo. O sea, no podía trabajar telefonista porque no había. No había teléfono, contestando el teléfono, pues no podía. Solamente había carpintería, bañilería, oficios. Imagínatelo con la mano seca. No habría manera de hacer. Nada más estoy aquí con la práctica. Mi religión. Ahora, hago notar que podía ir a la sinagoga, pero no podía ir al templo. Porque había leyes que le impedían el acceso a los atrofiados, a los de testículos magullados, a los leprosos, a un montón de leyes que impedían el acceso a personas con ese tipo de discapacidades. Por lo tanto, el hombre tenía que conformarse con escuchar la palabra de Dios, pero no podía entrar a la presencia de Dios y no podía ir al templo a llevar su ofrenda. ¿Se imaginan? Parece una discapacidad no tan grave, pero en realidad es muy grave porque esa discapacidad lo estaba separando de Dios. Pero lo peor de todo es que yo estoy seguro que el hombre creía, porque todo el mundo le hacía creer que no podía ser sano, porque nunca se había visto eso ahí. Es más, era un apestado de Dios. En la sinagoga había dos grupos de personas. En tu mente hay dos grupos de ideas, vamos a decirlo así. Dos grupos de personas o dos grupos de seres que te agitan. Unos azules, unos verdes que te dicen cosas. Por un lado estaban los fariseos y los maestros de la ley. Condenación. No vas a poder, no te lo mereces. Es imposible, Dios te tiene así. Es el destino, es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Sí. Es que es la voluntad, sí. Yo la neta pregunto, ¿la enfermedad será la voluntad de Dios? Es decir, ¿será lo que Dios quiere para nosotros? Que Dios lo permita es otra cosa. Que Dios lo diga, bueno, está bien, es otra cosa. Pero si haga la voluntad de Dios para nosotros.
pero como cristianos a veces recibimos esas palabras y se quedan en el corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice, había dos grupos de personas. Por un lado, los maestros de la ley, la acusación, la ley natural del pecado que dice, esto es imposible, esto no va a pasar nunca, tu marido nunca va a venir, tu marido nunca va a cambiar, lo que gustes y mandes. Y por otro lado, estaba otro grupo más pequeño, pero más fuerte, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. Toda la multitud farisea, pero un pequeño grupo de personas, 12, 13 con Jesús, echándole porras. Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere bien, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Esa es la otra parte que está dialogando. Y el hombre de la mano seca está en medio, escuchando ambos mensajes. Por primera vez está un grupo nuevo ahí que son los discípulos de Jesús. Y está el Señor Jesús ahí. Muy bien. Dice así. ¿En cuál nos quedamos? Versículo Lucas 6. Voy a repetir esto. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha seca estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Era tan apremiante. El ambiente era tan apremiante, la estructura mental era tan apremiante que estaban esperando que pasara algo diferente para condenarlo. Pregunto, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Quiénes son esos enemigos que están esperando algo para acusarte? Yo tengo algunos. El típico es, yo no puedo hacer esto. Yo no soy capaz de hacer esto. ¿Alguien lo ha dicho? Ese es un enemigo que está acusando. El típico, es que me da pena. Es que, ¿qué van a pensar de mí? Y eso te limita y hace que no te muevas. Mi hija Rebeca, de repente le puso a buscar fútbol, y qué bueno. De repente le puso a buscar fútbol, y yo veo que sí tiene como, pues no está tan negada con los pies como Elsa. Elsa sí está más piensa. Para el fútbol Elsa no, le pega y se cae Elsa. Rebeca no, Rebeca se acomoda bien, le pega bien, corre bien, no tiene maneras para jugar fútbol. Muy bien. Le digo, hija, pues órale, pide chance en la selección de la escuela. ¿Y qué crees que le dice? Le digo, hija, te vas a perder la secundaria porque te da pena. No puede ser, ya estoy, sí puedes, y haz lo que te valga gorro lo que te digan, no importa, no, quítate la pena, porque eso es sequedad, esos enemigos no los escuches, el no voy a poder, el me da pena, el no puedo, quítatelo de la mente, porque esos son los enemigos de Dios. Esos son los enemigos de Dios. Esos son los que dice la Biblia que están debajo de sus pies y por lo tanto de nuestros pies. No, ¿qué van a pensar si danzo? Que danzo que te valga gorro, que se note que tienes piernas. ¿O no las quieres? ¿Cómo de qué pena? No, es que, ¿qué voy a decir cuando venga? Tú bien, no importa.
Piensa, por ejemplo, yo en lo laboral me tardé mucho tiempo en crecer por pena. Yo veía que hablaban y comparaban así, yo me inhibía, me daba pena, decía, pero lo que dicen los cuates es puro choro mareador. Pues sí, pero hay que decirlo para ascender. Quítate esa estructura mental. Es un enemigo, es un enemigo. Y entonces me tardé mucho tiempo en entender, en asimilar con mi corazón que había reglas en mi lugar que me iban a permitir escalar, y cuando me lo quité ascendí. Porque no hay nada en nosotros que nos limite más que esta estructura mental. Estos fariseos que nos dicen cómo funcionan las cosas, y si no funcionan así, no son de Dios. No, capaz que no es cierto. Capaz que no es cierto. Dale vuelta por otro lado y prueba. No seas religioso, no seas fariseo. Yo una vez cometí el gravísimo error de ser un testigo de Jehová fariseo. Que es cierto, ¿para qué se lo digo, verdad? Nunca más. Se dio una peinada. Otra cosa, yo tengo por lo que me está pasando es causa de mi error. A lo mejor sí, pero Dios es tan bueno. Pero Dios es tan bueno que lo perdona todo. Dios es tan bueno que lo perdona todo, aún el peor de los errores, aún el peor de los crímenes. Dios lo perdona todo. Y si lo perdona todo, lo puede cambiar todo. Lo puede cambiar. Siempre voy a quedar con la consecuencia. ¿Por qué? Dios puede restaurarlo absolutamente todo. Es cosa de que lo creamos. Dios lo puede regenerar. Hermano, Él diseñó la célula, Él diseñó los sentimientos, Él sabe, Él tiene el mapa, tiene el genoma humano. Los científicos se pelean por entender y descubrir. No se hagan bolas. Dios sí sabe. Ayer nos preguntaba un joven, ¿te acuerdas de Juan? Nos preguntaba, Juan, sí, pero ¿cómo le hizo Dios? Quería saber qué palabras dijo y qué sucedía. Se me hizo muy curioso porque yo pensaba igual. Bueno, sí, pero ¿cómo le hizo? Los científicos del Discovery Channel intentaron recrear cómo se abrió el mar, cómo Moisés abrió el mar. Si fue un huracán, ¿qué importa? ¿Qué importa? No importa. Algún día en su presencia, a lo mejor nos pasan la película de cómo fue. Pero no importa. Lo que importa es recibirlo. Yo lo creo. No sé cómo lo hiciste, ni me importa, pero yo lo creo. Es más, yo lo necesito creer porque me estoy secando. Sí, amén. Lo necesitamos. Me merezco estar así. Dios está enojado conmigo. Fariseo. Pura religión. Eso es pura religión. Es que no voy a prosperar. En México es imposible prosperar. Es que nunca vamos a crecer. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? No está. No está, al contrario. Dice todo, mi Biblia dice todo lo contrario. Ahora, el hombre estaba en la última fila escondido, que nadie lo viera. No sé si tenía la mano así, su chamarrota, una gabardina negra así, no, para que no se notara su discapacidad. Y mira lo que le dice Jesús. Versículo 8. Es maravilloso. Algo pasó ese día. Pues evidentemente estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Evidentemente, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Estará muy ocupado con sus otros hijos? No, aquí está. A lo mejor está tan ocupado haciendo otros mundos que no tiene atención para mí. Está tan ocupado con iglesias tan ungidas, tan grandes, que no tiene tiempo para nosotros. ¿Cómo ves? Aquí está. Dice así, versículo 8, dice así.
hay un testimonio. Una vez alguien me dijo, hablando de un ministro muy importante que resucitó muertos, bueno, el poder de Dios evidentemente no a través de ellos. Y me dijo alguien, sí, pero pues, ¿tú cuándo has orado y ayunado 40 días? No, de nuevo, vivo, ¿no? Yo asumí que era una cuestión de, ¿cómo decirlo? De mérito espiritual. No digo que no haya que orar, pues no estoy diciendo eso jamás, al contrario, ¿no? Entonces yo asumí que el poder estaba ligado a eso. O sea, entre más ayunes y más horas y más peladas tengas las rodillas de tanto orar, más el favor de Dios está ahí. ¿Sí? Es que eso dice la Biblia. No. Por supuesto que necesitamos orar mucho, necesitamos ayunar mucho. Eso es un piso, que no es una base. Muy bien. Pero hay un testimonio. De repente un hombre en Bolivia, que Bolivia no pinta en el mundo digital en los años 70, de repente llega a una campaña evangelística de una mujer muy famosa, tremenda mujer, Catherine Kuhlman. Seguramente la han escuchado. Vean sus videos. O sea, son viejitos, pero lean sus libros. Esta mujer, Catherine Kuhlman, era tremenda evangelista y se movía en un poder fantástico del Espíritu Santo. Sanidad increíble, un avivamiento tremendo. Bueno, este hombre, estudiante de medicina, llega, él estaba enfermo, y llega a la conferencia de Catherine Kuhlman, no puede entrar porque hay demasiada gente, está lleno, no puede entrar. Entonces queda afuera. Y entonces él medio pega la oreja al auditorio y escucha, y él, sin ser convertido, sin ser creyente, sin nunca haber asistido a una iglesia cristiana, recibe la palabra y es sanado en ese momento. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Hay una enorme fila de ancianos con problemas distintos, físicos, y este hombre dice, no, yo tengo que orar por ellos. Y entonces este hombre se le ocurre y dice, a ver, se para, busca un lugarcito donde pararse, se para y empieza a hablar ante la multitud de ancianos que no pueden entrar a la conferencia de Catherine y están muy tristes porque quieren sanidad, pero ya no caben. Y entonces este hombre se le ocurre, es que ellos también necesitan. Se para en lo alto y empieza a hablar, y como que al principio nadie lo pela, pues ¿quién es? Pero un hombre le hizo caso. Dijo esto, a ver, yo quiero orar por. Nadie lo pelaba, pero uno le hizo caso. Pone las manos sobre este hombre, sana ese momento. Sin ser creyente, sin ser convertido, ni cristiano, ni nada, no sabía nada. Nomás recibió la palabra, sintió la necesidad y dijo, esto es para mí, esto es de Dios. Y en ese momento, y ese hombre se volvió un evangelista tremendo a partir de él. Un mover del Espíritu Santo en Bolivia a partir de ahí. En mi mente, carnal, es que este hombre es un iluminado de Dios. Un iluminadazo y escogidazo de Dios. Sí, nada más lo creyó. Ahorita nada más lo creyó. Estará complicado para ellos. Así. Entonces, fíjate lo que pasa aquí. Versículo 8. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano seca: ven, ponte de pie y ponte enfrente de todos. Lo que el hombre no podía hacer ni quería hacer porque estaba escondido en la última fila, Jesús lo llamó y le dijo: ponte enfrente de todos. Vence esa estructura mental que te obliga a estar refundido en la última silla, que nadie te vea. Vence esa estructura mental de pena, de no puedo, no va a suceder, no va a cambiar. Ven, que te vean todos, y Jesús lo pone enfrente de todos. Enfrente de todos, para que todo el mundo viera, sí, su discapacidad, pero sobre todo lo que Dios puede hacer en la vida de las personas si nos decidimos a recibir la palabra y a creer. Entonces el hombre se para enfrente de todos
Jesús le dijo ahora, mira, dice, ven y ponte de pie frente a todos. ¿Qué cree? ¿Qué cara cree que pusieron? ¿Qué cree que le dijeron los fariseos al hombre? ¿Se imagina la cara de escándalo? ¿Qué? ¿Tú vas a hacer eso? ¿Tú vas a dirigir el culto hoy? ¿Cómo crees? Y entonces vence todo eso, vence esas voces y se para en la frente de todos. Se paró frente de todos. Y ahí, estando ahí, cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Señor. Porque si vencemos todos los obstáculos, tenemos más posibilidad de estar cara a cara frente a Él. Es una maravilla. Él pudo haber estado ahí sin moverse. Él le dijo, ven, acércate. Y entonces este hombre se decidió y por primera vez en su vida lo tenía frente a frente. Lo que había esperado tanto tiempo, quizás lo que ya se le había olvidado, ya había asumido esa mano seca que iba a ser por siempre. Pero cuando se decidió, tuvo al maestro cara a cara. Pero qué maravilla, qué maravilla. ¿A alguien le gustaría? Sí, amén. Cara a cara, sí, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? Y Señor, tú sabes que tengo esta incapacidad. Ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes así. Y entonces Jesús le dice, ven y ponte de frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús le dijo a sus acusadores, tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? La sequedad no es ni remotamente la voluntad de Dios. Esa imposibilidad, esa condición no es ni remotamente la voluntad de Dios. Así que hoy es el día de salvación, hoy es el día de hacer el bien, hoy es el día de romper toda incapacidad, hoy es el día de vencer toda situación que nos oprime, que nos obstaculiza la vida, que nos impide ser felices, plenos y libres. Amén. Porque de lo que se trata es de ser no libres, ser verdaderamente libres. Y le dice ahí, versículo 10, miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre. En otras versiones dice que los vio y se enojó porque estaban duros de corazón. ¿Qué vas a ver? ¿Qué me va a enseñar este de la Biblia a mí? ¿Qué me va a enseñar? Si yo conozco cómo era. Y entonces dice ahí que Jesús los vio su incredulidad y su dureza de corazón y se enojó con ellos. Pero el hombre no. Mira uno por uno los que te rodean, y luego le dijo al hombre, mira a todos tus acusadores. Mira a todos los que te han dicho no puedes, te vas a quedar, la voluntad de Dios, algo habrás hecho, desgraciado, tantas cosas, ¿no? Y le dijo al hombre, es que yo digo, pues si no estás viendo que no puedo, ¿tú crees que estoy así porque quiero? Y el Señor me dijo, pues es que es porque quieres. Ay, eso es tan desafiante. Juan nos hubiera preguntado, ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó con su mano, no? Es decir, yo no sé. Pero fíjate, Jesús le dice algo que parece que es como una broma, parece que es una burla.
Pues Señor, no estás viendo que no puedo. Pero el hombre iba tan decidido porque su estructura mental decidió hacerla a un lado y creer la palabra. Quiere decir que el primer y gran milagro que sucede o que tiene que suceder en la vida de las personas es en la cabeza. Es acá arriba, hermano. Llevo 4 domingos diciendo lo mismo. Por algo será, Señor. Algo me quieres enseñar, Señor. ¿Verdad? Y es involuntario, hermano. El hombre primero acá en su mente se quitó esa estructura mental, sanó. Primero en su mente él estuvo bien. Y dice así, fíjate lo que dice. Entonces el hombre la extendió. No que no podías. No que no podías. No que no puedes salir del vicio. No que no podías. No que no puedes dejar de hacer esto. No que no puedes dejar de pensar en otro. No que no puedes estar en la alabanza. No que no puedes predicar. No que no puedes. Primero lo tenemos que meter. Tenemos que concebirlo en la cabeza. Tenemos que dejar lo que nos estorba. Es que van a decir que no importa. Tápate los oídos, que no oigas. Y entonces dice, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. A ver, ponme la Reina Valera. Ya. Y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Pasan 2 cosas, parecen la misma cosa, pero en realidad están pasando 2 cosas. La primera es que el hombre rompe su incapacidad. El hombre rompe el no puedo, me da pena, no va a suceder, es imposible, no hay nada para mí, me lo merezco. El hombre rompe eso, y cuando el hombre se decide a romper eso, entonces Dios restaura. Amén, sí. Entonces entra el poder restaurador de Dios en ese momento, pero tú y yo tenemos que decidirnos a creer, tú y yo tenemos que decidir a quitar todo lo que nos estorba y entonces pararnos enfrente de la situación y decirle en tu nombre, sí puedo, y extiende la mano y entonces el Señor restaurará lo que sea, lo que sea. Los enemigos de Jesús, que son tus enemigos, que son mis enemigos, no hagas al no puedo, al me da pena, al no se va a poder, a todos esos no los hagas tus amigos, hazlos tus enemigos, hazlos tus enemigos. ¿Cómo de que no puedo ir? Si es necesario, miéntale la mamá al miedo, con todo respeto, sáquete de aquí. ¿Cómo de que no puedo? ¿Cómo de que no es para mí? ¿Dónde dice eso? Y rétalo y desafíalo y ponte de pie y toma lo que es tuyo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.